Vamos a ver ahora la forma en la que lo ha planteado Ángels Barceló, que estoy seguro que es muy poco... ¿Vale? No hay ningún tipo de genuflexión aquí y seguro que es muy poco complaciente con el poder. No sé si lo habéis comentado ya, pero Podemos va a consultar a sus bases y no apoyar la amnistía. Sí, Pablenos no es el héroe que merecemos, pero sí el villano que Gracias por la necesitamos. suscripción. Cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa, cara Sería revolviéndose muy de la divertido, risa. la verdad. Atención. Hola, muy buenos días. El acuerdo entre el PSOE y Junts per Catalunya para la investidura de Pedro Sánchez ha elevado la tensión política todavía más de lo que ya estaba. PP y Vox, que ayer vieron cómo eran más los manifestantes en las calles de Madrid, sacaron toda su artillería dialéctica. Artillería dialéctica, ¿eh? El PP y Vox sacan artillería dialéctica. Está bien, está bien. Para descalificar el pacto. Dictadura, venta de España, humillación, Todas correctas, ¿eh? Todo lo que está diciendo podríamos decir que es correcto. Todo. Prácticamente. 23F, terrorismo. Seguimos aquí. Y de este nivel unas cuantas Guido79, gracias por la suscripción. consideraciones más cuando la realidad es mucho más prosaica o también podríamos decir mucho más efectiva, porque este acuerdo coloca a los independentistas catalanes dentro de la Constitución. Claro, cuando tenemos una constitución y una democracia líquida, claro, cuando todo es... Cuando la Constitución es lo que diga la PSOE, claro que les coloca dentro de la Constitución. Si yo soy la Constitución y yo decido qué está dentro y qué está fuera, pues claro que lo coloca... que colocaré lo que a mí me convenga dentro y lo que no me convenga fuera, evidentemente. No es que Pedro Sánchez coloque a España fuera de la Carta Magna. El acuerdo entre el PSOE y Junts devuelve a los independentistas catalanes al constitucionalismo. Les coloca en la senda que ya emprendió Esquerra Republicana. Esto es lo que nos están intentando vender desde los... ¿Sabes? Desde los grupos de palmeros y propagandistas y demás, lo que nos están intentando convencer es que esto realmente es un golpe tremendo para el secesionismo, y lo que está pasando es que, bueno, que se les está poniendo contra las cuerdas y que se les está aceptando a entrar dentro de la senda constitucionalista. Y el rollo de no, lo que está haciendo es dinamitar la senda constitucionalista. En el momento en el que no hay senda constitucionalista, pues ya puedes decir que estoy dentro como puedes decir que estoy fuera. Es papel mojado, la senda constitucionalista, y de hecho es lo que dicen los propios de Junts. Dice, hemos ganado en todo. La idea es acabar con este régimen español. Euforia en Junts tras el acuerdo. O sea, a esta le paga el PSOE porque no me lo explico. Pues claro que la paga el PSOE, tío. ¿Qué preguntas? Ya son lo mismo, son dos partidos que negocian con el gobierno central en el marco de la Constitución, que es exactamente lo que se quería. Es que es lo que se quería, ¿vale? Todo ha salido a pedir de boca. Les hemos doblegado. Es lo que nos están intentando vender. Marcos, MBM7, gracias por la suscripción. Brutal. Y para muestra, la votación de ayer mismo en el Parlamento catalán. Este me recuerda al de solo tenía dinero para un iPhone, que es el móvil que yo quería, y no me tocas los huevos, tío. Yo soy comunista, pero me quiero comprar un iPhone y please que entres. Gracias por la suscripción, de ahí tremendo puño. Dos partidos que negocian con el gobierno central en el marco de la Constitución, que es exactamente lo que se quería. Es lo que se quería. Y para muestra, la votación de ayer mismo en el Parlamento de Cataluña, donde los dos, Esquerra y Junts, no apoyaron una resolución de la CUP para impulsar ahora un referéndum de autodeterminación. Es verdad que hay concesiones del PSOE sobre... Es verdad que hay concesiones del PSOE. Alguna concesión hay. Muy pocas, la verdad. Todas las hay en el relato del conflicto, en la figura del verificador internacional y en el contexto histórico que... Es humillante. O sea, que el gobierno tenga un verificador internacional para que esté fiscalizando si se cumplen los pactos que ha hecho con... Que también, por otro lado, entiendo a los independentistas. Oye, no, queremos a alguien que se asegure que todos estos acuerdos se cumplen, porque a quien tenemos delante es a don Pedro Sánchez Castejón. Está bien, nos deja en una posición muy poco humillante a España, Ángels. Contexto histórico que desemboca en este conflicto. Pero luego es un acuerdo sobre los desacuerdos. Es un acuerdo que sienta las bases de lo que unos y otros quieren negociar en el futuro, pero sin cerrar la mayoría de los aspectos. Y sobre la piedra angular de todo esto, la ley de amnistía, seguimos a ciegas porque seguimos sin conocer el texto que el PSOE tiene que pactar también con el resto de sus socios. Sí hay una mención al concepto lawfare, pero... Hay una mención, pero te dirá que está cogida con pinzas.
Si nadie entiende la gravedad del acuerdo con el PNV, de verdad, es igual o peor que el de Cataluña. Suficientemente ambigua para que solo con ella sea muy difícil saber de qué o sobre todo de quién habla. Es por todo esto que la hiperbólica reacción de la derecha... La reacción de la derecha es hiperbólica. La reacción... Está esta señora diciendo que la reacción de la derecha es hiperbólica. Ante una amnistía que literalmente 2 días antes de las elecciones, esto es lo que estaba diciendo el señor Pedro Sánchez en La Sexta. Antonio, ¿qué pedía el independentismo? Amnistía. ¿La amnistía es un indulto condicionado? No. Rocián dice que ellos pidieron el indulto. Antonio, yo entiendo que estamos en campaña, que tienen que decir estas cosas, pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. No lo habrá primero por convicción personal y política. En segundo lugar, porque la Constitución, no solamente la española, ninguna Constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación. ¿Vale? Esto lo decía 2 días, 19 horas y 40 minutos antes de las elecciones. Y ahora, literalmente, ¿cuánto? 2, 3 meses después. Estamos julio, agosto, septiembre, octubre, 3 meses y medio. 3 meses y medio después ha hecho todo lo contrario. Ha pactado una amnistía donde se habla de una sostenibilidad del gobierno de España en base a unos acuerdos que incluyen la autodeterminación, o sea, el referéndum de autodeterminación, que incluyen la investigación con comisiones en el Congreso de los Diputados de investigación sobre el lawfare judicial. Eso es lo que decía Angelines, es que era... Sí, les ha concedido cositas en el relato, ¿no? Lo del lawfare y demás, pero yo no entiendo. ¿Cómo decía que la derecha estaba hiperbólica? La reacción hiperbólica de la derecha. No es una reacción hiperbólica de la derecha. Lo que está diciendo la derecha es prácticamente lo mismo que decía el Partido Socialista 2 días, 19 horas y 40 minutos antes de las últimas elecciones. Unas elecciones que no han sido hace años, han sido hace meses. Están cambiando de opinión constantemente, pero ya los cambios de opinión son prácticamente de un día para otro. Y está aquí Àngels Barceló, ¿vale? Que ya lo dijimos el otro día, que si hiciésemos un molde de su garganta podríamos sacar la réplica perfecta del miembro de Pedro Sánchez. Está Àngels Barceló intentando convencernos de que es que la reacción, muy hiperbólica, muy sulfatados veo yo a la derecha, ¿eh? La hiperbólica reacción de la derecha está fuera de lugar. Pero lo que es peor, contribuye de manera muy peligrosa a la polarización. Contribuye a la polarización. Esto no contribuye a la polarización. Este acuerdo, ¿vale? La ley de amnistía, todo esto no contribuye a la polarización. Contribuye la reacción hiperbólica de la derecha. La reacción hiperbólica. Es que te lo digo. ¿Puedo poner...? Tengo por aquí el clip de Carmen Calvo. Bueno, es que creo que me va a costar encontrarlo. Pero es la reacción hiperbólica de la derecha. Voy a poner el clip de Carmen Calvo. La reacción hiperbólica de la derecha ante algo que Pedro Sánchez nos ha dicho que no tiene encaje en ninguna de las democracias. ¿Qué es lo que...? Es algo de locos, tío. Why are you gay? Pero es una reacción hiperbólica de la derecha. Importante. Tienen que salir de la cama. Pañoles, salgan ustedes. 3 poderes del Estado, que es el judicial. Y miren. Y la Constitución como marco. Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático, porque sería suprimir literalmente uno de los 3 poderes del Estado, que es el judicial. Joder, con la reacción hiperbólica de la derecha, Àngels Barceló. Hay que ver con la reacción hiperbólica de la derecha. Es que está generando mucha polarización. Es terrible, Àngels, es terrible. La democracia no está en peligro. Al contrario. Bueno, la democracia ahora mismo, pues eso. La democracia de Rödinger. La democracia ahora mismo es lo que diga Pedro Sánchez que es una democracia. La democracia se ha convertido en...
Es la democracia la que marca el camino de la nueva etapa en las relaciones con Cataluña. Es la democracia, una votación en el Parlamento con sus mayorías, con sus minorías, la que ratificará una ley de amnistía que emanará del poder legislativo. Insisto, esto es la democracia. Qué repugnancia, tío. Qué repugnancia. Qué ejercicio, tío, de servidumbre de esta gente, tío. Tampoco se puede hablar de humillación porque ninguna negociación puede abordarse desde estos conceptos. Las cesiones nunca pueden ser humillaciones. Se abre una nueva etapa en las relaciones con Cataluña, pero sobre todo se abre una nueva etapa en Cataluña, con los partidos independentistas situados ahora en un marco que nada tiene que ver con el proceso. Todos los partidos ya se lo chupándole la explicarán P. A ellos a los Sánchez y los suyos, demás como nos tragaremos la cor. Blacky92, gracias por la suscripción. El gobierno tendrá que explicar muy bien los pasos que va dando a partir de ahora, pero de eso también va la política. Es repugnante lo de esta señora. Mira, había puesto Pablo Aro un tuit que dice: Ángels Barceló, Sánchez le compra el argumentario a los independentistas con la presencia del relator. No todo vale para mantenerse en la Moncloa. Esto lo decía en 2019. Argumentos a los independentistas. Estos siguen condicionando la aprobación de los presupuestos y su última condición es la presencia de lo que se ha llamado un relator, que dé fe de lo que se hable en la mesa de partidos sobre el futuro político de Cataluña. Una presencia externa que levante acta de lo que se dice y de lo que se acuerda en el diálogo con Cataluña. La aceptación por parte del gobierno de esta figura es tanto como dar la razón a los independentistas cuando cuestionan las instituciones españolas y su grado de democracia. Pedriquis, gracias por la suscripción, te doy tremendo puño. Ostras, ¿cómo ha cambiado de opinión también el Ángels Barceló en cosa de 3 años? Su opinión ha ido moldeándose en función a los intereses del Partido Socialista, es muy curioso. Cuando cuestionan las instituciones españolas y su grado de democracia. La democracia debe defenderse precisamente desde estas instituciones y a la propaganda independentista se la debe rebatir con argumentos. Argumentos que desde el gobierno solo pueden tener un fin, que es la defensa de la credibilidad de las instituciones. Aceptar que alguien vigile el diálogo es como asumir que no hay garantías suficientes y precisamente este es el eje de la propaganda independentista, la anormalidad democrática que según ellos se vive en España. No todo vale para aprobar los presupuestos, no todo vale para mantenerse en la Moncloa y dilatar Indigo Boy, gracias por la suscripción. Escuchad a Ángels. La convocatoria de elecciones, no todo vale. Un caso 81. Te doy tremendo puño. Dice, voy a amnistiar mi pelo a ver si vuelve. A ver si cuela, tío. A ver si cuela tu pelo. Voy a amnistiar mi pelo a ver si vuelve. Si funciona, me lo dices. Porque este acuerdo coloca a los independentistas catalanes dentro de la Constitución. No es que Pedro Sánchez coloque a España fuera de la Carta Magna. El acuerdo entre el PSOE y Junts devuelve a los independentistas catalanes al constitucionalismo. Les coloca en la senda que ya emprendió Esquerra Republicana. Ya son lo mismo. Son dos partidos que negocian. Aquí Ángels Barceló era una hiperbólica, ¿vale? En 2019 era una hiperbólica. Ahora se ha convertido a la democracia y a la Constitución, ¿vale? Aquí estaba totalmente fuera de la democracia y de la Constitución y aquí ha recuperado el camino. Con el gobierno central en el marco de la Constitución, que es exactamente lo que se quería. Y para muestra la votación de ayer mismo en el Parlamento de Cataluña, donde los dos, Esquerra y Junts, no apoyaron una resolución de la CUP para impulsar ahora un referéndum de autodeterminación. Es verdad que hay concesiones del PSOE, sobre todo las hay en el relato del conflicto, en la figura del verificador internacional y en el contexto histórico que desemboca en este conflicto. Pero luego es un acuerdo sobre los desacuerdos, es un acuerdo que sienta las bases de lo que unos y otros quieren negociar en el futuro, pero sin cerrar la mayoría de los aspectos. Y sobre la piedra... ¿Y la mayoría de los aspectos que están sin cerrar? ¿De qué va a depender que se cierren o no se cierren esos acuerdos? ¿No será la gobernabilidad del país? ¿No será, por ejemplo, la gobernabilidad del país, Ángels Barceló? De los aspectos. Y sobre la piedra angular de todo esto, la ley de amnistía, seguimos a ciegas porque seguimos sin conocer el texto que el PSOE tiene que pactar también con el resto de sus socios. Sí hay una mención al concepto lawfare, pero suficientemente ambigua para que solo con ella sea muy difícil saber de qué o sobre todo de quién habla. Es por todo esto que la hiperbole... Se convirtió en una groupie, tío. Se ha convertido en una groupie esta señora con los años, ¿eh? Es que yo creo que ya no hay espacio para no ser un groupie. Si lo que tú quieres es defender al gobierno de Pedro Sánchez, ¿lo haces como un groupie o no lo defiendes? Yo creo que básicamente esas son las dos opciones que tienes. En fin.